Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus 91.1. Mi nombre es Carlos Iakovich y junto con Marianela Labate conducimos este espacio todos los miércoles, centrado en lo que, medio en broma, medio en serio, decimos la parte olvidada de la sigla PYME, que son las medianas. ¿Qué son las medianas? Bueno, lo recorremos cada programa, pero por las dudas siempre lo aclaramos. Son aquellas empresas que están aproximadamente entre los 30 a 40 empleados como mínimo y un máximo en la Argentina hasta 300, que tienen ya divisiones funcionales importantes, que ya tienen una trayectoria en general importante también, de varios años, algunos de varias décadas, que están insertas en la cadena de valor de un modo mucho más preponderante para grandes empresas o multinacionales. Muchas de las medianas además exportan, y también las medianas son responsables de buena parte del empleo privado en la Argentina. Aproximadamente un 20%, 25% trabajan en alguna de estas 35.000 a 45.000 empresas medianas, según la fuente, difieren un poco en la cantidad, de modo que representan una parte muy importante, pero, repito, un poco olvidada, a veces fuera del foco de las políticas públicas o de la mirada de la opinión pública. Entonces, hacia ella nos dirigimos, hacia sus problemas, y siempre tratamos de acercarles soluciones. En unos minutos se va a sumar al programa, como siempre, Marianela, que tiene la demora con aviso por su condición de docente universitaria y de posgrado. Pero tenemos puntualmente aquí en el programa, esta vez en el piso, a Mariano Rubinstein. Bienvenido, Mariano. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, al contrario. Mariano es el cofundador y CEO de Sura. Sí. Que es una empresa, vamos a ponerle un rótulo así de una palabra de video gaming, digamos, de gaming, digamos, de juegos. Sí, gaming o videojuegos, depende del idioma. Depende del idioma y depende de la generación que lo diga, digamos. Mi generación está acostumbrada, que ya estamos peinando canas hace rato, a hablar de video gaming. ¿Vos qué edad tenés, Mariano? 50. 50, sos bastante más chico que yo, por nada más que 11 añitos. Pero lo convocamos a Mariano primero porque nos interesa mucho el desarrollo de su empresa. Segundo, porque creemos que puede ser una herramienta interesante para otras empresas, para aplicar a otras empresas. Y tercero, porque creemos que la experiencia empresarial de Mariano también puede sumar para otras experiencias de empresarios o de gerentes en rubros totalmente distintos. De modo que, Mariano, bienvenido otra vez. Muchas gracias por estar aquí. Y arranquemos un poco por que nos cuentes en qué consiste la industria del gaming, de los juegos en línea, digamos, en los últimos 10 años, y cuál es la evolución que vos has visto y por qué decidiste fundar la empresa. Ok. Es una pregunta... Es una pregunta para un par de horitas. Ambiciosa, sí. Lo reconozco. A ver, la industria de los videojuegos es una industria muy vieja y muy creciente. O sea, cada vez hay más videojuegos y cada vez hay más gente jugando. Dentro de los videojuegos, además, se empiezan a abrir ramas
que te diría son casi infinitas. Los podés segmentar por tipo de dispositivo que se juega, por género. Hay un montón de segmentaciones posibles. ¿Hay alguna dimensión del mercado, no tanto en jugadores, sino en la famosa cuestión del mercado de la atención, ¿no? Hoy hay 3.500 millones de personas en el mundo que se consideran gamers, o sea, que juegan algo. Esto es desde un juego hiper casual en el celular un ratito hasta alguien que se la pasa jugando muchas horas por día en forma competitiva. Y desde el tipo que no pone un peso hasta los que ponen buena plata. Sí. Este mercado de 3.500 millones de personas mueve aproximadamente 220 billones de dólares al año. O sea que la industria de los videojuegos es más grande que el streaming, la música y el cine combinados. O sea, es una industria muy grande. 220 mil millones de dólares en castellano, digamos, sí. 220 billones en la formato inglés. A ver, repetime la combinación. La combinación de streaming, sí, streaming, ¿sí? O sea, Netflix, todo eso, la música y la taquilla de los cines. O sea, es la industria de entretenimiento más grande que hay hoy en el mercado. Pero corregime, a ver, por ahí sí, pero ¿existe algo así como Netflix o como los estudios de Hollywood que concentren gran parte de la oferta o está muy diversificada esta oferta? No, está muy diversificada. Okay. Hay juegos, sí, muy populares, con mucha atracción y que son, te diría, como muy conocidos, pero no necesariamente concentran la mayor parte de los ingresos. Okay. Y los modelos de negocio de los juegos son recontra diversos, o sea, son muy diversos. Si tuvieras que, digamos, si alguien en un viaje en ascensor tuvieras que contar estos juegos de negocios, estos modelos de negocios, ¿cuáles serían? Bueno, tenés el modelo de negocios por descarga o por compra, o sea, compras el juego una vez, suscripciones, publicidad dentro del juego, compras dentro del juego de skin o cosméticos o accesorios, y hace un tiempo para acá hay nuevos modelos de negocios que fueron habilitados por la tecnología blockchain que tienen que ver con los NFTs y con los tokens. Ok. Ahí nos estamos acercando a Sura, ¿verdad? Sí. Porque vos qué, dentro de esta aproximación que hacemos muchos a esta terminología y a esta industria, ¿vos qué detectaste, o vos y tus socios, qué detectaron para armar Sura y qué había, digamos, antes que les impedía o que era una barrera de entrada para ustedes? La realidad es que fue de casualidad. No, yo no vengo de la industria de los videojuegos ni del entretenimiento. Si eras gamer. No, ¿Tampoco? No, tampoco. No era gamer y no entendía mucho de todo esto. En 2021 empezó a haber, o sea, post pandemia empezó a haber mucho furor sobre un juego en particular que se llama Axie Infinity, que básicamente lo que permitía era obtener recompensas a través de jugar. Esas recompensas obviamente se canjeaban por cualquier moneda dura, o sea, alguien podía jugar, ganar una cantidad de X de tokens y después canjearlos por, con algún mecanismo, canjearlos por dólares. En países como Filipinas, como Argentina, como Venezuela, con situaciones macroeconómicas complejas, esas recompensas en muchos casos eran más que un sueldo. O sea, en ese momento había gente que por ahí, jugando 2, 3, 4 horas por día, ganaba $300 por mes. $300 por mes en 2021 era más que un sueldo en Argentina. Okay. Entonces, de repente vimos que había ahí una oportunidad de negocio y lo vimos solamente como oportunidad de negocio. Nos metimos, empezamos a ver cómo funcionaba eso y lo que tenía interesante es que el acceso al juego no era barato. O sea, uno para empezar a jugar tenía que comprar una cantidad de activos. En este caso eran 3 diferentes, si querés llamarlo, personajes, que se llamaban Axis, y cuyo valor iba subiendo y subiendo mucho, porque como las recompensas crecían, subía también el valor. Entonces había mucha gente que no podía jugar, y lo que nosotros hacíamos era lo que se llama el sistema de scholarship o becas,
que comprábamos los activos y se los dábamos a gente para que juegue y compartíamos las ganancias. Ok. Empezamos con 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 personas. A esas 40 personas le agregamos arriba una red de coach y supervisores, gente que los ayudaba, los entrenaba. Había algunas trabas de tipo tecnológico, de cómo crear una wallet. Era todo mucho más difícil en ese momento. Y aprender a jugar. Les enseñábamos cómo jugar y cómo maximizar esas recompensas. Pero en algún momento, cuando dijimos, bueno, esto tiene alguna lógica y queremos crecer, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Porque teníamos un problema de escalabilidad, era todo muy manual. Ajá. Y ahí nos contactamos con una software factory amiga que se llama Puzzle y con el laboratorio de inteligencia artificial de la UBA. Les planteamos el problema y en forma conjunta diseñamos un sistema de reclutamiento súper eficiente, que básicamente lo que hacíamos era, a través de distintas publicaciones en redes sociales, la gente podía aplicar. Una vez que aplicaba, empezaba todo un proceso basado en inteligencia artificial, con datos duros, datos blandos, habilidades blandas, una ronda de capacitación, una ronda de examen, capacitación, examen. Es decir, era una suerte de, digamos, de convocatoria a gente a trabajar, de jugar en la plataforma de ustedes. Sí, okay. Era libre en el sentido de que cada uno voluntariamente se podía anotar o no, y los rewards o las recompensas se repartían. El riesgo era todo nuestro. Ok, no tenía que poner nada. Cero. Okay. Nunca le pedimos absolutamente nada a nadie. El riesgo era 100% nuestro. Porque una de los warnings, digamos, de la gente que se podía sumar era, bueno, esto no será una estafa o no será algo que quiera mi dinero en el fondo, ¿no? No, sí, había mucho de eso, sigue habiendo en el mercado mucho de eso. Nosotros nunca le pedimos absolutamente nada a nadie. Ok, y a partir de ahí cambió la lógica del negocio. Y cambió la lógica en un momento cuando teníamos el sistema listo. Me acuerdo que fue un viernes y dijimos, bueno, vamos a meter 300 personas. Y el viernes lanzamos una tanda de avisos y el lunes a la mañana teníamos 300 personas jugando después de haber filtrado más de 10.000. O sea, el sistema funcionaba, y lo que tenía de bueno es que estas personas que empezaban a jugar ya estaban capacitadas. O sea, ya habían pasado por el proceso de capacitación. Claro. De hecho, bueno, en algún momento nos invitó a la Universidad de Champagnat en Mendoza a presentar el sistema, y están utilizando en la provincia de Mendoza el sistema, porque cambiando un poco la temática podría ser útil para cualquier otro tipo de ¿Por ejemplo? reclutamiento. Bueno, por ejemplo, el Poder Judicial de Mendoza recibía, no me acuerdo ahora los números, pero miles de currículums por año en distintos formatos, Word, PDF, etcétera, y había una persona leyéndolos y analizándolos. Ahora con este sistema es mucho más fácil clasificarlos, y eventualmente el día que alguna persona pueda entrar a trabajar, entra a trabajar conociendo el sistema que usan en el Poder Judicial, que ese era otro tema, porque había un proceso de capacitación post-ingreso. Con esto es muy fácil la capacitación pre-ingreso. Claro. Se optimiza mucho. Por supuesto, después con el uso aparecen nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas demandas de capacitación, pero ya la base para arrancar estaba. Sí, obviamente eso fue el inicio y estaba dedicado a un juego en particular. Después, obviamente, nos fuimos expandiendo. En estos 5 años trabajamos con más de 100 juegos. Entonces... Claro, ya salieron de esa... Porque justamente ahí iba una de mis preguntas del modelo de negocios, digamos. Si no eran ustedes demasiado dependientes de una sola o de muy pocas, digamos, modalidades de juego, que si ellos cambiaban algo o rumbeaban para otro lado, los hacían a ustedes, digamos, más débiles. Sí, absolutamente. De hecho, el juego, por una cuestión lógica y de su dinámica, cambió muchas veces. El juego tenía distintas modalidades. Después pasó, el sistema de becas ya no funcionaba tan bien, ya no tenía buenos rendimientos, pero empezó a haber sistemas de breeding, que es
la posibilidad de generar nuevos activos en base a otros activos. O sea, vos básicamente clonabas NFTs y podías ir vendiéndolos en el mercado. También se generó un sistema de leaderboard, o sea, de ranking, que tenía premios buenos. Después tuvo una etapa más vinculada con los esports, donde había muchos premios para competiciones. O sea, claramente esto mutó muchas veces. Nosotros somos una startup que empezamos en 2021 y pivotamos más veces que cualquiera. O sea, es una industria recontra dinámica. Ahora me decías que están aproximadamente con 50 personas en el plantel. Sí. Pero yo cuando te pregunté, bueno, esta es la nómina, digamos, al viejo estilo, la vieja pregunta de recursos humanos, vos me decías, no pasa por la nómina, digamos. Hay mucha de esta gente, o la gran mayoría, que está fuera de la Argentina, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos gente en Argentina, mismo en Argentina, en distintos lugares. Tenemos gente en Brasil, gente en Perú, gente en España, en Bangkok. Hoy las modalidades de trabajo remotas o híbridas son muy comunes y mucho más en las empresas que están digitalizadas o que tienen una forma de trabajo digital. Entonces es muy flexible eso. Para alguien que arrancó usando el DOS en el año 89, digamos, ¿cómo explicás la lógica o la tecnología blockchain con respecto a, digamos, qué cambió en la industria de los videogames? A ver, la industria de los videojuegos cambió enormemente con otras tecnologías mucho antes de la blockchain. La blockchain tiene una aplicación que es enorme y mucho más amplia que los videojuegos. Te diría desde sistema financiero hasta, o sea, toda la fintech, todo lo que tiene que ver con trazabilidad y con tener certeza de qué es lo que pasó, transparencia, hay un montón de cosas. Nosotros estamos metidos dentro de un pedacito de la blockchain que tiene que ver con la industria de los videojuegos, que básicamente permite, te diría, 2 o 3 cosas. Una es administrar de una forma diferente la propiedad de los activos digitales. Eso es un tema muy importante. Vos cuando hoy entras a un juego X, el que vos quieras, Fortnite, y compraste algo, en realidad lo estás comprando y lo tenés y lo ves en tu pantalla y lo ves en tu cuenta, pero no es tuyo. No lo podés vender, no podés hacer lo que vos quieras. Está dentro de tu cuenta. La diferencia que tiene la blockchain es que te permite que eso que vos estás comprando, esa skin, esa espada o lo que sea realmente tuyo, sea un NFT, y vos puedas después transar con eso en el mercado. Lo usaste, no lo querés más, lo podés vender. Eso genera además una participación de los usuarios dentro del juego y dentro de la economía del juego, porque las dinámicas son completamente distintas. Está. Vos me decías que habían cambiado varias veces, habían pivoteado varias veces a lo largo de estos años. ¿Cuál es el último gran cambio, la última gran modificación de las reglas del juego, valga la repetición, la paradoja, para que ustedes tuvieran que adaptarse? A ver, tendría que hacer un poquito de historia, pero básicamente nosotros cuando empezamos 2021, como te decía, con este juego, con Axie Infinity, nosotros crecimos mucho y de una forma u otra fuimos ayudando a Axie Infinity a crear su comunidad en América Latina. O sea, nosotros fuimos la empresa que más becados tenía o que más gente jugando tenía en América Latina. Llegamos a tener más de 2.000 personas. ¿Era en castellano? En realidad el juego es en inglés. ¿Es en inglés? ¿Y por qué la sectorización de América Latina, digamos? ¿Qué es lo que diferencia a América Latina? Nosotros teníamos sistemas de capacitación y coaching en castellano. Okay. Entonces, muchas de las personas que querían jugar elegían jugar con nosotros. En ese momento había mucha oferta de empresas como la nuestra que ofrecían estas becas. Claramente en Filipinas o en Asia buscaban soluciones que tenían más que ver con sus idiomas o sus lenguajes, pero con un sistema que tenía mucho menos intervención
y mucho menos capacitación. Nosotros lo que hicimos es darle un foco mucho más de acompañamiento, capacitación, creación de comunidad. Entonces la gente elegía jugar con nosotros. De hecho, nos pasó muchas veces que gente que ya tenía sus activos, que ya tenía sus NFT y podía jugar solo, elegía jugar con nosotros igual. Cuando empezamos a ver eso, dijimos, a ver, paremos un poquito la pelota. ¿Por qué alguien que puede jugar solo y que ya hizo su inversión está dispuesto a compartirme parte de sus ganancias? Y ahí entendimos que los videojuegos son redes sociales. O sea, interesante. Eso es llamativo. Es decir, no es solamente una actividad individual, sino que estás en vínculo con otros. Absolutamente. Okay. La gente valora muchísimo tener con quién compartir una partida, tener con quién... Aunque no te identifiques. La mayoría de la gente no se vio nunca personalmente, no sabe ni los nombres reales, tienen un nickname, pero hay una comunidad ahí atrás. Perfecto. Bienvenida Marianela Labate. ¿Cómo están? Siempre Buen digo, día. demora con aviso. Y lo que siempre digo, como dice Mirta, el público de Serra Nueva, acaba de bajar mucho el promedio de edad del estudio. Buenas tardes. Bueno, buen día, buenas tardes. Buenos Estamos días, al límite sí, siempre. Las 12 siempre son un horario medio complicado para definirlo. Bueno, Marianela, yo sé que te estabas preparando con cuchillo y tenedor para esta entrevista. Me encanta. En realidad mi misión hasta ahora fue hacer tiempo para que llegara. Así que, bueno, algo no sé si escuchaste. Sí, bueno, estaba escuchando justo recién lo que decías, esto de los perfiles o que nos escondemos, en el buen sentido, nos escondemos atrás de avatars o nicknames o apodos para jugar. Qué interesante cómo crecen otras industrias alrededor de la del gaming y que se van volviendo transversales más allá de lo que decías de los NFTs. Digo, en el metaverso la moda pica en alta, por ejemplo, ¿no? De decir vestir o las famosas skins para mis personajes. Digo, cómo otras industrias están nutriendo la comunidad que mencionaban o que tienen ustedes. Sí, a full. De hecho, yo creo que, a ver, pasamos por una etapa donde los metaversos eran muy virtuales y les faltaba algo, y ahora estamos transitando una etapa del mundo digital, que es la mezcla del físico con el digital. Por ejemplo, eso cómo se ve, cómo se visualiza. Mucha gente que por ahí se compra un saco verde como tiene Marianela en la vida real y lo usa, pero tiene el mismo en formato digital para su avatar o para su personaje en algún juego. Como una combinación transmedia entre lo on y lo offline, que se vuelve cada vez más fluido. Sí. O tener estas realidades mixtas, ¿no? Sí, hay juegos, de repente hay un juego que tiene que ver con perros y con mascotas, que dentro del juego te permite acceder y hacer compras de alimentos para darle de comer al perro, pero por otro lado estás haciendo una compra real y después te llega el delivery del alimento para tu mascota. Entonces ahí es donde empieza a tener mucho más interés y mucho más interacción y para mí tiene mucho más lógica. Ahora no me voy a acordar qué marca es, pero hay una marca que había creado en el metaverso todo el punto de venta digital de peluche o como de textura. Y lo hizo tipo tienda pop-up, emergente, vamos a decir, en la vida real. Entonces uno combina esto de lo tangible con lo intangible, o los filtros que usamos para las redes. Pienso como los Oculus o los lentes hoy que usamos de realidad virtual, todavía, porque estamos en Argentina, porque muchos valores están dolarizados, pero conforme se va democratizando ese acceso, empiezan a haber propuestas de un gaming montón o de capacitación. Realidad virtual es un mundo que tiene un montón para crecer, ya sea desde lo recreativo, o sea, ver películas, jugar juegos, y desde el mundo de la capacitación lo que hay ahí es enorme. Hay experiencias en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, Walmart en Estados Unidos capacita repositores con realidad virtual. Entonces el tipo cuando llega a la tienda ya sabe lo que va a ver, o sea, lo maneja en un entorno igual, y el tiempo de aprendizaje es mucho más rápido y el costo para la empresa es muchísimo menor. Bueno, el otro día que también charlábamos en industrias pesadas o de alto riesgo de exposición donde personas ponen el cuerpo y demás, también la instrucción previa allá en el camino para prácticas
un poco más de preservado la integridad física de las personas porque practicaron en esas realidades virtuales. O no sé, sumar horas de vuelo, por ejemplo, Bueno, en simuladores. Justo hablábamos el fin de semana con el tema de Colapinto. Ujú. La realidad es que él se sube a un auto y recorre un circuito por primera vez después de haberlo recorrido 1000 veces en un simulador. Tal cual. Y un simulador es un juego. La diferencia es super pro, Claro. es muy realístico, pero no es muy distinto a Sim Racing o a un juego de carreras de autos. Tenés que tomar conciencia que está tu cuerpo cuando te corres de verdad, digamos. Sí, Ese es sí, el salto que tiene que pegar, Pero ¿no? si vos te fijás, antes de correr esta carrera en Imola, Colapinto había hecho para el resto de su equipo algunos trazados especiales que le habían pedido en simulador para ver si mejoraban tiempos. Claro, ni siquiera tuvo que ir a la pista. No. Claro. No, la podrían hacer con los ojos cerrados muchas veces la carrera, como quienes operan a distancia. Yo la otra vez veía a alguien con los lentes de realidad virtual como desarmando un cuerpo. Los alumnos hoy de anatomía, más allá de que van y buscan sus esqueletos, hoy los pueden tener inclusive con otros sistemas. Podés tener el óseo, el reproductivo, el gastrointestinal y lo vas viendo como desarmado, ¿no? Esta parte me parece genial. Pero quería rescatar lo que decías de que los juegos son redes sociales. Sí. Esto de cómo beneficia a las marcas que siguen buscando expandirse hacia un marketing más de experiencias. Porque a veces la marca dice, "Ay, pero el juego..." Marketing digital por lo general es gasto, no es inversión. Bueno, ¿qué pasa con jugar, con la parte lúdica? La realidad es que yo creo que las marcas que no se dan cuenta que meterse dentro de la industria de los videojuegos es llegar a las próximas generaciones, se van a quedar afuera. Uh-huh. O sea, hay muchas marcas que sí lo entendieron y sí están haciendo distintas cosas para lo que ya no hablamos más de millennials, sino de generación Z. O sea, vos no podés llegarle con una publicidad tradicional porque nadie la mira. O sea, no hay un chico que te mire un cartel en la calle. Ahora sí podés acompañar con distintas experiencias y de alguna forma llegar a esa gente. No lo veo solamente con marcas, te diría, de consumo masivo, lo cual es más que obvio. Lo veo, y nosotros estamos trabajando, ahora después les cuento, pero lo hablé con muchos directivos de bancos. A los bancos les está costando muchísimo incorporar a las generaciones más jóvenes a un sistema bancario que es estructurado, que es lleno de papeles y de burocracia. Y por eso también tienen éxito la fintech, porque es mucho más fácil. Vos te bajaste una app en el celular, 3 clics, pusiste tu cara, verificaste y en 2 minutos tenés una cuenta, tenés una tarjeta. O sea, eso es parte de gamificar una experiencia. Justo te iba a decir Claro. eso, ¿no? A seguros también, son como terrenos que con las nuevas generaciones lo encuentran un poco árido. Pero me parece, y creo que es lo que dijiste que ibas a contar, que entiendan las empresas o los tomadores de decisiones de las empresas que cuando hablamos de gaming, no es ¿por qué mi marca va a hacer un videojuego? ¿O por qué voy a hacer un jueguito? O sea, que vos decís de gamificar las experiencias es juego en contextos no necesariamente lúdicos. Puede ser capacitación, puede ser adopción de innovaciones. O sea, ¿qué le dirías hoy a la empresa en esto de encontrar esas experiencias? Che, mirá que no es hacer un jueguito. Puede ser publicidad en juegos. ¿Cómo les A ver, contás? hay experiencias recontra variadas. Te puedo contar, no sé, Burger King, por ejemplo, tiene computadoras con videojuegos en varios de los locales y organiza ligas y organiza torneos. Y en realidad su vinculación es, o sea, lo que quieren es vender más hamburguesas. Ahora, le tenés que dar a tu público lo que tu público necesita. Vos no podés cambiarlo eso. Tenés empresas como Pepsi que son co-desarrolladores de un videojuego que se llama Reign of Titans, que es un videojuego blockchain y están brandeando cosas adentro del juego. Tenés juegos de fútbol donde podés brandear también, de la misma forma que está brandeado un estadio de fútbol. Podés brandear las camisetas. Bueno, Cabify, mientras esperamos, podemos jugar con un autito. Sí. Matar el tiempo también es mejorar la experiencia de marca. Obvio. Sí, obvio. ¿Y ustedes en Sura tienen esta diversificación de negocios o prefieren concentrarse en algunos? ¿Cómo? Nosotros hoy estamos, después de varios procesos, nosotros, como te decía, empezamos con Axie Infinity, fuimos tomando experiencia en lo que tiene que ver con creación de comunidad, de
todo lo que tiene que ver con entender que un juego es una red social y que para que funcione y haya gente jugando, más allá de que sea divertido, tiene que haber un grado de afinidad entre la gente, un sentido de pertenencia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con un montón de juegos que nos venían a buscar y decir, che, ustedes hicieron esto muy bien para Axi, ¿por qué no nos ayudan y nos hacen esto a nosotros también? Entonces empezamos a darle servicios a juegos que querían incursionar en el mercado de América Latina, sumando jugadores, y nosotros, utilizando un poco todo lo que habíamos aprendido, empezamos con eso. En algún momento, algunos de esos juegos que nos venían a ver, nos dábamos cuenta que no estaban del todo listos, que les faltaba algún grado de desarrollo. Entonces empezamos a ayudarlos con todo eso. Esa ayuda, una especie de laboratorio. Esa ayuda terminó siendo una incubadora. Okay. Atrás de toda incubadora siempre viene inevitablemente un brazo de inversión, porque todos esos proyectos siempre necesitan plata. Entonces armamos una incubadora y armamos un fondo de inversión y empezamos a invertir dentro de algunos proyectos que nos parecían interesantes. Hace unos meses decidimos fusionar la incubadora y el fondo de inversión en un Venture Studio que se llama Sura Ventures. Básicamente lo que hacemos hoy es unificar todas nuestras fuerzas, o sea, toda la capacidad que tenemos de inversión, toda la capacidad que tenemos de networking, de gente que sabe de la industria, todo en los mismos proyectos, que antes lo hacíamos como en forma independiente. Bien. Entonces, hoy tenemos Sura Ventures, que se dedica básicamente a eso, y que estamos lanzando un nuevo ecosistema donde estamos incorporando un montón de juegos, los cuales vamos a ayudar a desarrollarse, a salir al mercado, a obtener financiamiento. O sea, como te dije antes, los números de la industria son muy grandes, pero los números de inversión también son muy grandes. O sea, desarrollar un videojuego requiere mucho tiempo y mucha plata, pero con mucho tiempo y mucha plata no tenés garantizado el éxito. Claro. Entonces, además incluye un montón de perfiles. Un montón. Desde guionista, diseñador, programadores, el que se va fijando, no sé, todo el... que el guión se vaya cumplimentando, no sé cómo se dice, tiene el que es de continuidad, no me sale el rol profesional. Sí, hay alguien que marca el roadmap. Claro, el marketing, después la venta de ese proyecto. Si querés, retomando alguna de las cosas que hablamos un poquito antes, ahí es donde empieza hoy a entrar mucho la inteligencia artificial. Claro. Hoy hay generadores de sonidos, todos los ruiditos que vos ves en un juego que se pueden hacer con inteligencia artificial, personajes, programación. Hoy es muy fácil, hay un montón de inteligencias artificiales que te permiten desarrollar un juego con un prompt en 5 minutos. Un juego básico, pero todo eso mismo podés utilizarlo para desarrollar juegos complejos. ¿Y ustedes qué perfiles están buscando para ese cambio desde el hacer los juegos? Nosotros, siempre estamos buscando gente que quiera sumar, que quiera aportar, que tenga ganas de trabajar y la cabeza abierta. No solo que buscamos gente en forma activa o pasiva, sino que lo que hicimos es poner muchas fichas en el tema universitario. En 2022 armamos con la Universidad de Buenos Aires el primer posgrado en gaming y metaverso, que estuvo 1 año y estuvo muy bien. Era un posgrado con los requisitos que tiene un posgrado de la UBA, título universitario, pago, etcétera. Obviamente el alcance fue chico, pero muy exitoso, con perfiles muy interesantes. Y después de eso decidimos seguir invirtiendo en capacitación y armamos ahora, tenemos en este momento funcionando 3 programas con la UTN, 100% online, con alcance a todo el país o a todo el mundo, cualquiera que puede de habla hispana puede acceder, donde hay capacitación en blockchain para gente que ya estudió gaming, hay materias de blockchain dentro de la tecnicatura, y estamos incorporando nuevos programas. Metimos ahora con uno de metaverso, y la idea es seguir capacitando a la gente. Y te diría que uno de los planes más ambiciosos que tenemos con la UTN es capacitar docentes, porque hemos visto un montón de docentes de videojuegos
que están muy desconectados de lo que está pasando en el mundo. Se quedaron en el tiempo. Muy atrás. Okay. Con lo cual hay un cuello de botella. Sí. Bien, me quedé pensando porque Latinoamérica tiene mucho por crecer en el potencial en lo que es gaming en general. ¿Vos sentís que las empresas no vieron todavía esa faceta? ¿Ustedes tienen como mucho rol de alfabetizadores o evangelizadores? Digo, porque vos en gaming podrías ser sponsor, podrías tener un equipo de esports. Digo, ¿les falta a las empresas como un grado de madurez para llegar a estas nuevas audiencias? ¿O están curiosas? ¿Cuál es tu olfato en relación con las compañías? No, yo Quizás creo- no tan grandes, ¿no? Porque decías Pepsi, Burger King. Bueno, las empresas grandes están todas metidas en esports, todas, la que vos quieras. De comida, de bebida, Sí. de periféricos de computación. Ni O hablar. sea, están todas metidas. Y si están metidas es porque ahí hay algo. Bien. Claramente cualquier marca que quiera llegar a una audiencia joven y que quiera penetrar en esos mercados va a tener que meterse en el gaming, pero no solo porque el gaming es una industria que hoy tracciona, sino porque el gaming está creciendo, porque hoy gaming es mucho más que un videojuego. O sea, cualquier experiencia gamificada se considera un gaming. Hay soluciones de recursos humanos como test psicotécnicos o test vocacionales o qué sé yo, que son un juego, son un videojuego. Vos no te das cuenta de lo que estás haciendo, pero del otro lado hay un psicólogo, hay un especialista que está analizando tu perfil conductual. Entonces, cada vez más va a haber soluciones gamificadas, cada vez es más joven la persona que empieza a jugar. Hoy ni hablar, o sea, un jueguito común, se lo tirás a un chico de 2 años, le tirás un celular y te lo desbloquean en un segundo. En Roblox hacen magia los nenes. Sí. Y nenas más chicas, ¿no? Hay juegos que son interesantes desde el punto de vista educativo y juegos que no. Ahí Sí. tiene que ver mucho también el rol de los padres, qué juegos le ponen enfrente, ¿no? Pero hay juegos que son súper interesantes y que desarrollan habilidades. Es que es algo que los nuevos clientes o los clientes que todavía no nacieron hace muy poco van a estar demandando. Esto de dame experiencias o permitime hacer. Generaciones más grandes estamos acostumbrados a ser más pasivos ante las marcas o la comunicación de marca. Sí, yo creo que uno no se va dando cuenta, pero va interactuando con soluciones gamificadas todo el tiempo. Si vos agarrás hoy una aplicación de delivery Tal cual. O para pedir un auto que te venga a buscar y todo eso, tienen un montón de conceptos de gamificación metidos ahí adentro. Bueno, cuando hablas de estos conceptos de gamificación, por ejemplo, juntar puntos, ¿no? Cumplir objetivos, descubrir productos ocultos, digo, uno capaz lo tiene tan incorporado que se olvida que es una estrategia lúdica en lo que decimos entornos no lúdicos. Eso, vos lo ves que tiene que ser solo en formatos digitales, todavía se les propone a las empresas o sumarse a comunidades aunque no esté la parte lúdica. Digo, ¿qué más le podés ofrecer desde Sura que quizás no sea el videojuego? Para que no circunscriban el gaming a el videojuego de consola. No, bueno, podés ofrecerle un montón de cosas. O sea, nosotros hacemos, por ejemplo, todas las semanas Game Nights, donde Sí. se junta gente en Discord a jugar. Pero ahora vamos a lanzar, por ejemplo, otro tipo de actividades en nuestro Discord. O sea, por ahí para los que no saben, Discord es una red social muy utilizada dentro del mundo del gaming. Es la red. Es la red social. Haces bien en mirarme a mí, Mariano, No, porque no. justamente yo Te iba a salvar. estoy conociéndola. Te sí. iba a Ahora en acercar. este momento, sí. Te iba a acercar un salvavidas. Ayer Sí. tuve que loguearme en Discord después de mucho tiempo sin usarlo para buscar a alguien. Y realmente de volver a entrar en calor con la interfaz me costó para agregar esa persona. Fui a la lupita, todos mantenemos como un nickname con mucho número o un hashtag y un número y sos _1987. Discord te asigna ese número. Es como, no es tan fácil, pero No, es muy de caldo de cultivo gaming. Pero, a ver, a mí me pasa lo mismo, no me resulta tan fácil, pero lo que veo es que tiene un montón de virtudes, tiene canales de voz, tiene canales Sí. de video, se puede compartir pantalla y podés, o sea, jugar en comunidad. Entonces lo que nosotros fomentamos mucho es esto de jugar en comunidad, hacer estas game nights. Y estas game nights tienen muchas veces
sorteos, tienen muchas veces ¿Sponsors? premios. Sí, muchas veces. La mayoría de las veces son sponsors que son videojuegos, que promocionan sus videojuegos, pero podría ser... Pero podría estar una universidad, podría estar una 100%. mediana de consumo o masivo, o no importa, de sector industrial. Sí, y lo que tiene hoy el gaming es que es tan grande que no necesitas... O sea, si vos querés, por ejemplo, hacer publicidad en el fútbol y querés ir a River, Boca, los 4 o 5 equipos grandes, claramente es muy caro. Acá lo que tenés es una diversidad tan grande de juegos y de empresas que hay lugar para las grandes, para las medianas y para las chicas. Buenísimo. Bárbaro, estamos conversando con Mariano Rubinstein, que es el fundador y CEO de Sura Gaming, y vamos a darle ahora nuestro espacio a nuestros amigos de CUI Corporate. Potencia tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Pueden obtener más información en cuicorporate.com. Es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Mariano Rubinstein, retomamos, fundador de Sura Gaming. Me interesa también tu costado empresarial. ¿Cómo arrancó allá lejos y hace tiempo, o por ahí hace no tanto tiempo, tu vocación por la empresa? ¿Y qué empresas estás manejando ahora, que estás dirigiendo ahora? Porque tengo entendido que son, además de Sura Gaming, otras. Sí, a ver, yo desde chico tengo así como un espíritu emprendedor. Siempre me gustó hacer cosas, siempre me gustó trabajar. Yo ya desde el colegio secundario hacía cosas, siempre buscaba, trabajaba los fines de semana, trabajaba a la tarde, siempre me la rebuscaba para ir haciendo cosas. Creo que es algo con lo que se nace, pero que también es algo que se fomenta. Por ahí en mi familia y la mayoría son emprendedores de distintos tipos, desde mis abuelos, mis padres, o sea... Sí, eso siempre lo mamé en mi casa. Nunca fue una obligación, ¿no? De todas formas, yo empecé trabajando, empecé en la universidad y... ¿Hiciste la licenciatura de Administración en la UBA? Comercio exterior. Ah, Comercio Exterior, ok. Y empecé a trabajar. Primero trabajé en una calificadora de riesgo... pero mismo dentro de la calificadora de riesgo empecé haciendo algunas cosas y era inquieto y después hacía otras y me fui moviendo y me aburría, entonces tuve unos 4 años y me puse a importar té y con un emprendimiento que tenía que ver con algo de mi familia, y después volví un poco a emprender en la época de los 90 con las .com. Tuve una idea y dije, bueno, la voy a llevar adelante. Obviamente esa idea fue un fracaso. ¿Cómo corresponde? Sí, como la mayoría, ¿no? Sí. Creo que no hay nadie, o hay muy pocos emprendedores que en algún momento les haya ido bien sin que antes les haya ido mal. Hay que saber... aprendí un montón, me costó un montón, pero también son esas cosas que una va llevando a la otra. En algún momento, buscando inversores para esa .com, me contacté con un empresario argentino que tenía una empresa en Nueva York, una empresa de venta de software con, no sé, 700 empleados, 15 países, enorme, y me dijo, mira, Mariano, este proyecto que vos tenés no sirve para nada, no me interesa, pero quiero que vengas a trabajar conmigo. Pero me interesás vos. Claro. Y empecé a trabajar, estaba acá en Argentina, con una estructura, muy estructurado, y también al poco tiempo empecé a moverme y nada, empecé a abrir cosas en otros países, y en algún momento me dijo, la casa central está en Nueva York, me dijo, Mariano, tenés que venir a Nueva York, tenés que quedarte acá, y venía a vivir acá. Yo justo me casaba y qué sé yo, dije, mira, no, duré un poquito más y emprendí de vuelta, abrí negocios de ropa que no tenía nada que ver, pero uniendo puntas. Tenía por un lado muchos amigos que fabricaban ropa, tenía acceso a propiedades, a locales que estaban, y que yo dije, bueno, voy a abrir negocio de ropa. Simultáneamente empecé con un negocio de importación de cerraduras digitales y tecnología para el hogar. Nada,
fui haciendo un montón de cosas. En simultáneo tenía esas dos cosas y empecé a participar en algunos desarrollos inmobiliarios, primero como inversor y después me fui metiendo, fui entendiendo, fui dejando los locales de ropa, me quedé con los otros dos. ¿Y actualmente? Y actualmente sigo haciendo desarrollos inmobiliarios, sigo con una empresa importadora y sigo con Sura, que la realidad es que hoy me insume el 95% de mi tiempo. 95%. ¿Y por qué esta búsqueda tuya todo el tiempo de diversificarte y de buscar nuevas cosas? Es decir, más allá de la cuestión obvia de por ahí la rentabilidad, ¿qué es lo que te urge a esto? No, a ver, si bien esto empezó como un negocio, te diría que hoy lo que más me atrae no es la rentabilidad, sino que es una industria nueva que me divierte, que me apasiona aprender. Tengo 50 años, trabajo todos los días con chicos de 20, 25, lo hago porque me gusta, o sea, claramente hoy no tiene un objetivo, obviamente como toda empresa. Tiene una recompensa económica, pero no es el objetivo tuyo, el objetivo central por lo menos. Es más el logro, o sea, es más la satisfacción de poder lograrlo que la plata en sí. Ok. Y hay cierta vocación en Sura, no sé si en vos particularmente, pero si no en la empresa en general, de ir hacia las instituciones educativas para que a su vez se potencien y cambien también la formación de la gente, ¿no? Hay con la UTN, con la UBA, sí. Hay una búsqueda en ustedes. Sí, a ver, yo creo que en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías la educación es fundamental. Y lamentablemente, sin el aporte del sector privado, que es el que más rápido ve las innovaciones, es imposible que las instituciones educativas se adecúen, públicas y privadas. Sí, en este caso, con nuestra experiencia, los dos son universidades públicas y fueron mucho más flexibles que algunas universidades privadas a adecuarse. Salvo la de Mendoza, que ahí sí fue una privada, ¿no? Sí, bueno, eso fue un evento que hicimos, pero no más que eso. No más que eso, ok. Y tampoco hay iniciativas tan consolidadas. Por ejemplo, sé que la Universidad de Rafaela tiene como así un poco de hub vinculado, pero puntualmente a eSports. Lo que es interesante de lo que plantea Mariano es como una transversalidad en esto de que el gaming es red social, es comunidad, hay aspectos lúdicos, hay gamificación en general. Por eso insisto en esto de correrlo siempre del videojuego, del juego per se, porque eso te acota mucho. Cuando decimos hay juegos, no sé, hay carreras de la licenciatura en desarrollo de videojuegos, o UDESA tenía un posgrado con un equipo de eSports, pero como que el alcance es ese, ¿no? Es el equipo o el juego. Acá es interesante esto de crear comunidad. Gente que sin conocerse participa de estos espacios de gaming. Porque nos divierte, porque hace tantos años. Pasa que a veces jugar está asociado a mí me gusta decir que jugar es cosa de grandes. Y a veces lo olvidamos en el camino. Jugar es para todos. Por eso. Un chico de 2 años y exacto. A nosotros nos sorprendió cuando empezamos en 2021, principio de 2022, que veíamos con Axie Infinity, que era un juego de cartas, simple de jugar con el celular. Nosotros apuntábamos siempre a chicos de 20 años, o sea, 20, 21, 22, pensábamos que ese era nuestro target, y de repente veíamos después en las estadísticas que teníamos gente de 60, y decía, ¿por qué yo no puedo jugar? Sí. Lo que sí me decías, me aclarabas antes, es que sigue siendo muy masculina todo el consumo, todo el uso, incluso puertas adentro, ¿no? Sí, hay bastante presencia masculina, hay bastante también presencia femenina que no se hace notar. Hay muchas mujeres que juegan y que no se revelan como mujeres, digamos. No. Porque hay una especie de prurito ahí de que... Yo creo que se lo asocia con lo masculino. Okay. Se lo asocia con lo masculino, pero... Sí, o algunas plataformas, el mismo hate en general que hay en redes sociales está presente. O sea, yo estoy haciendo una investigación en eSports con el League of Legends y a las chicas a veces eligen no contar, pero por una agresividad extra. La plataforma de por sí de ciertos juegos es bastante tóxica, entonces algunas me contaban
más allá de que la muestra fue pequeña de mujeres, que a veces es un poco más exacerbada esa parte. Pero de por sí no estamos tan acostumbradas a los tenemos dentro juegos. del equipo una diseñadora que además es streamer de LOL, y tiene excelentes números, y tiene una muy buena audiencia y juega bien, pero no son muchas. Necesitamos que haya más. Perfecto. Sí, está clarísimo. Y ligas también en general y demás. Sí. Hay una movida interesante que se llama Chicas en Tecnología, que capacita y potencia la participación de mujeres. Sí, hay otra de Chicas en Gaming. También. Sí. Perfecto. Bien, nos estamos acercando ya al final del programa. Le queremos agradecer muchísimo a Mariano Rubinstein de Sura Gaming que haya estado aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Y también a Esteban, su agente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones y ayudante, digamos, en todas estas lides con los micrófonos. De los medios. Con los medios. Y bueno, nos estaríamos ya despidiendo, Marianela. Hasta el próximo miércoles. Sí, o hasta la próxima gaming en la que me puedo llegar a sumar. Hasta la próxima gaming y bueno, ya ves que todo llega, todo sueño de programa ideal llega. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo otra vez en M de Medianas el próximo miércoles a las 12. Gracias.